Hola, buen día. Doctor, Hola. Buen día, doctor. Bueno, vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a hablar de acalasia. ¿Qué es la acalasia? Es un trastorno motor del esófago que se caracteriza por la pérdida de la peristalsis esofágica. Fundamentalmente, la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, es un trastorno motor. Es un problema de contracción de la musculatura del esófago. Esto ocurre en todas las personas, preferentemente entre 30 a 40 años de edad. Pueden ser hombres o mujeres, no hay una distinción. Y en general se debe a la enfermedad de Chagas. Por lo menos en el Brasil, el 90% de las acalasias que existen se debe a enfermedad de Chagas. Pero puede existir acalasia que no se debe a enfermedad de Chagas y hasta ahora no se sabe exactamente la causa. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, un paciente con acalasia no se dilata el esfínter esofágico inferior, el alimento no puede pasar este esfínter y el esófago empieza a dilatarse por encima y hace un megaesófago. Entonces, ¿qué va a tener? ¿Qué problemas va a tener el paciente? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que desaparecen los plexos de Meissner en la musculatura del esófago. Por lo tanto, no existe contracción muscular y por lo tanto no existe peristalsis. Y tampoco existe apertura del esfínter esofágico inferior. ¿Esto qué va a producir? Lo primero que produce es una disfagia. O sea, el paciente no puede alimentarse, no puede hacer pasar el alimento por el esófago. Y el alimento entonces se acumula en el esófago se va dilatando. Justamente por esta acumulación de contenido existe regurgitación en un 60% de los pacientes con acalasia. O sea, el alimento no digerido sale por la boca, porque no puede pasar hasta el estómago. Y el otro síntoma, como el paciente no puede alimentarse, va a bajar de peso. Por lo tanto, estos tres síntomas se presentan en la acalasia: la disfagia, la regurgitación y la pérdida de peso. A esto puede agregarse el dolor
en la base del tórax, que se irradia hacia la región dorsal y hacia el cuello, dolores paroxísticos. Puede también existir pirosis retroesternal, sensación de asfixia, todo esto por la regurgitación que puede ir a la vía respiratoria y eso nos va a provocar tos y la crisis asfíctica. Entonces, en Estados Unidos, hechos los estudios, 1 a 2% de cada 200.000 habitantes tiene acalasia. Y hemos dicho que afecta igual a ambos sexos y se presenta en la tercera o cuarta década de la vida, con mayor frecuencia. Menos del 5% de los pacientes tienen síntomas antes de la adolescencia. Entonces, como están viendo en la figura, se cierra el esfínter esofágico inferior, se acumula el alimento en el esófago y entonces eso regurgita. O sale al exterior o puede haber una broncoaspiración y entonces tendremos la tos y la crisis asfíctica. Y si hay una contracción intensa, tendremos dolor en la base del tórax. Ya hemos dicho en la etiología, en el Brasil, por lo menos el 90% de la causa de una acalasia es la enfermedad de Chagas. Pero puede haber otras causas virales, autoinmunitarias, dicen la tensión emocional, traumatismos físicos graves, la pérdida drástica de peso. Puede ser otra causa de la presencia de la acalasia. En nuestro medio y en el Brasil, la principal causa es entonces la enfermedad de Chagas. Hemos dicho que en la acalasia los plexos mientéricos disminuyen considerablemente. Se ha visto que con el tiempo puede aparecer cáncer en un esófago con acalasia. Entonces la acalasia es una lesión esofágica premaligna. Entre 1 a 10% van a desarrollar un carcinoma tardío, en promedio entre 15 a 25 años después de que aparece la acalasia. Y eso se debe a la irritación prolongada de los alimentos que no pasan hacia el estómago, provoca una inflamación constante de la mucosa, lo que con el tiempo entonces va a hacer que aparezca el cáncer a nivel esofágico. Y el cáncer aparece en el tercio medio del esófago generalmente.
Y el cuadro clínico, hemos dicho, 3 síntomas importantes: disfagia en el 100% de los casos, regurgitación en un 60% de los casos y pérdida de peso en un 50% de los casos. Entonces, disfagia, regurgitación, pérdida de peso es una característica de la acalasia. Al principio existe una sensación pegajosa, casi siempre a nivel del apéndice sifoides. No pasa la comida. Eso ocurre después de ingerir, especialmente alimentos fríos. Entonces los pacientes se acostumbran a comer lentamente y con un poco de agua para ayudar a que pase el alimento hacia el estómago. Pero la disfagia va avanzando. Con lentitud se puede tolerar varios años. Entonces no es un cuadro agudo. Y hemos dicho que el alimento que se queda en el esófago se regurgita. Entonces es un alimento no digerido que sale por la boca. Y el peligro es la broncoaspiración. Esa regurgitación se produce sin ningún esfuerzo después de comer, especialmente cuando uno se agacha después de los alimentos. Y hemos dicho que pueden existir síntomas respiratorios por broncoaspiración. Puede haber tos nocturna. Y si hay broncoaspiración, las complicaciones neumónicas. Estos pacientes van a bajar de peso porque el alimento no ingresa hasta el estómago. ¿Qué estudios complementarios podemos realizar para hacer el diagnóstico? Primeramente, un tránsito esofágico. Hacemos ingerir bario al paciente y entonces tenemos esta imagen. Una dilatación del esófago termina en un desfiladero, es el famoso signo del pico de pájaro o cola de ratón. A veces en una placa simple vemos niveles a nivel del mediastino porque está el esófago lleno de líquido, ¿no es cierto? Y por encima aire, y entonces podemos ver niveles. Entonces ahí vemos un megaesófago, es el famoso signo de la cola de ratón, se adelgaza la parte terminal. Otro estudio que hacemos es la endoscopía. La endoscopía es necesaria
realizar porque puede mostrarnos alguna otra lesión más a nivel del esófago. Y una característica es que cuando hacemos una endoscopía, basta un pequeño empujón del endoscopio, lo que hace que se pueda abrir el esófago inferior, cosa que no ocurre si es una masa tumoral o un proceso inflamatorio que está cerrando. En cambio, en la calasia, si nosotros presionamos un poquito el endoscopio, pasa fácilmente por el esfínter esofágico inferior. Entonces, diagnóstico radiológico, vemos el ensanchamiento del mediastino. En una radiografía, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con acalasia? No hay cámara gástrica. Si hacemos ingerir contraste, vamos a ver el famoso signo de cola de ratón. Y podemos ver también en el esófago, ¿no es cierto?, los niveles. O sea que hay un nivel hidroaéreo en el esófago. Ahí vemos radiografías con contraste de una acalasia hipertónica, en este caso hipertónica porque fíjense que hay contracciones del esófago, pero que no se abre el esfínter esofágico inferior. Y ahí tenemos radiografías del famoso signo de la cola de ratón, un pequeño desfiladero y dilatación del esófago por encima. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una radiografía con contraste del esófago? Dilatación leve durante las primeras fases, dilatación masiva, tortuosa y forma sigmoidea en la fase avanzada, alimentos intraesofágicos retenidos, porque no pasa el alimento hacia el estómago, y la característica es el famoso signo entonces de pico de pájaro o cola de ratón. Otro estudio que podemos hacer es la manometría. Que es la medición de presión dentro de la luz esofágica y en la parte terminal, a nivel del esfínter esofágico inferior. Y lo que encontramos acá es que no existe una relajación de este esfínter inferior y no existen contracciones peristálticas del cuerpo del esófago. Y hemos hablado de la endoscopía, que es conveniente hacerla,
en un 25% es normal. Vamos a ver la dilatación y la atonía del cuerpo esofágico. Encontramos alimentos retenidos y no se abre la unión esofagogástrica con la insuflación, pero sí se puede abrir con una ligera presión del estetoscopio en esa parte terminal. Podemos ver también los cambios inflamatorios que pueden producirse por los alimentos. Ahí tenemos alimentos en el esófago. La manometría nos establece el diagnóstico porque nos mide la presión del esfínter esofágico inferior y la falta de relajación de este esfínter. Entonces, un criterio imprescindible manométrico es la aperistalsis, que no hay contracciones peristálticas del cuerpo del esófago. Hay una presión elevada del esfínter esofágico inferior, mayor a 45 milímetros de mercurio. No existe relajación o hay una relajación incompleta de este esfínter. O si hay una relajación, ¿no? Pero dura muy poco. Y otra característica en la manometría es el aumento de presión dentro del esófago, o sea que es positiva, cuando normalmente debería ser negativa en la cavidad torácica. En un esófago acalásico, la presión intraesofágica es positiva. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento inicialmente puede ser médico. ¿Y qué utilizamos? Los bloqueantes del calcio, el difedipino, el verapamilo. Eso se puede dar por vía sublingual, lo que permite relajación del esfínter esofágico inferior. Pero ese tratamiento tiene que ser continuo, porque si se suspende, otra vez se contrae el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el otro tratamiento? Es la dilatación neumática. Ahí tenemos un dilatador. Colocamos esa sonda a nivel del esfínter esofágico inferior y empezamos a inflar hasta que el paciente sienta dolor. Dejamos inflado por un minuto, desinflamos y retiramos la sonda. O sea, estas dilataciones pueden permitirnos abrir el esfínter esofágico inferior. El otro tratamiento es la inyección de toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, se está inyectando esa toxina botulínica, lo que permite la relajación del esfínter y el paso del alimento del esófago hacia el estómago. Ahí estamos viendo las dilataciones
Con los manguitos inflables acomodamos el esfínter esofágico inferior y empezamos a inflar, con lo cual dilatamos esta estrechez. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Lo que tenemos que hacer es aliviar los síntomas, tenemos que intentar mejorar el vaciamiento esofágico y tenemos que evitar las complicaciones. Como tratamiento médico, agentes con efecto directo desrelajante del músculo liso del esfínter esofágico inferior. Entonces, utilizamos el dinitrato de isosorbide, bloqueadores, ya hemos dicho, de los canales del calcio, el tirtiazén, el difedipino, el verapamilo. El otro tratamiento es la inyección de toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior, con lo cual logramos relajación de este esfínter. El otro tratamiento es la dilatación neumática. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que es la cardiomiotomía de Heller. ¿En qué consiste esta cardiomiotomía de Heller? Es el seccionar este esfínter esofágico inferior, ¿no?, del esófago y parte del estómago, lo cual se abre y el alimento puede pasar del esófago hacia el estómago. Actualmente eso se está realizando por vía laparoscópica, ¿no?, pero con un método además antirreflujo. Ahí tenemos las dilataciones nuevamente. Y ahí estamos viendo la cardiomiotomía de Heller, que consiste en seccionar, ¿no?, la musculatura del esófago terminal. Eso se puede hacer por vía laparoscópica, como estamos viendo en este caso. Se llama la cardiomiotomía de Heller, que actualmente se está combinando con una técnica antirreflujo. Entonces, la inyección de toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina, lo cual va a reducir el tono del esfínter esofágico inferior y va a mejorar los síntomas. Eso ya se hace por vía endoscópica. Y ahí estamos viendo la cardiomiotomía, la sección, ¿no es cierto?, del músculo del esfínter esofágico inferior y parte del estómago. Actualmente se está haciendo por vía endoscópica esta cardiomiotomía. Entonces
es llamada también la técnica de submucosa. Se entra, ya no se opera por la laparoscopía, sino con un endoscopio se entra al esófago, se desprende la mucosa del esófago y luego se hace la sección de la musculatura del esófago. Se hace la misma cardiobiotomía, pero por vía endoscópica esofágica. Ahí estamos viendo esa técnica por vía endoscópica esofágica, la cardiobiotomía. Complicaciones. Nos puede dar una esofagitis, una estenosis, puede sangrar, puede perforarse, puede provocar su broncoaspiración. Y ya saben la posibilidad de cáncer a nivel del esófago entre 15 a 20, 25 años después. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hola, hola, entonces nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego.